Buenos días, Camila, ¿cómo le va? Prende Buenos video. días. Bueno, muy bien. Entonces, Camila, bueno, ya la veo repuesta, ya está de otro color, de color negro. Bueno, muy bien. Entonces, llegó Dayana. Dayana. Hola, Dayana, ¿cómo está Dayana? Buenos días. ¿Qué más? Bien, Bueno, sí, señor. llamemos lista. Llamemos lista. Ahí se ve perfecto, ¿cierto? Entonces, tenemos a María Alejandra, no ha llegado. Juliana no ha llegado. Milagros ya llegó. Eh, y Karen no ha llegado. Dayana ya llegó. Bien. Entonces, no olvides, Dayana, que tú arrancas el 16, ¿no? Con la exposición. Y Milagros el 18. Sí, señor. Bueno, yo veré que sean unas 2 horas, no 90 minutos. Bien esa exposición. Mejor dicho, que sobrepasen al maestro. Bueno, nuestro tema de hoy, efectivamente, le damos que espera 2 minuticos para las 8:10. Dayana, usted que es la monitora. Usted manda. Sí, profe. Bueno, ok. Ya se nos alentó Milagros, se hizo el milagro, no hay problema. No, pero mejor que sonría y no que esté llorando, ¿sí o no, Milagros? Pero porque hoy me levanté bien, cuando no me levanto bien es horrible. Uy, ¿sí? Mejor no la Sí, pues, saludamos. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, menos mal que está haciendo un buen día hoy, un solecito agradable. Ojalá que no llueva. Tengo que salir. Pero, ¿y por qué no va al médico, Milagros? Tiene que ir al médico. Echarse una revisadita. que no tengo seguro. ¿Verdad? Ah, caray. No, porque como yo estaba trabajando a inicio Ajá. de año, estaba trabajando en un casino y pues como todos los eran, pues a todos los del casino nos sacaron y me Ah, dejaron sin sello. claro, tienes toda la razón. ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Bien? ¿O No, profesor, les escucha bien. mal, feo? ¿Ahí feo? Ahí se le escucha. Ay, te toca acercarlo más. Es que casi me toca comérmelo. Bueno, y ahí mejoró. O sea que mejor sin micrófono. ¿Micrófono? ¿Sí? Sí, profe, sin micrófono. Ah, bueno. Bueno, ok. Sin micrófono. Bueno, entonces, bueno, Alejandra, bienvenida, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, te recuerdo que expones el día 22, Alejandra, con los temas ya vistos, de 2 horas de exposición, yo veré, no me vaya a defraudar. Bueno, entonces, démosle inicio a este negocio. Compartamos pantalla. Hoy vamos a ver el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo de las redes, en el mundo de la banda ancha, en el mundo de esa herramienta que regularmente no podemos entender. Efectivamente, la banda ancha es el recurso más importante para podernos comunicar hoy en estas nuevas generaciones, en estas nuevas tendencias, con estas nuevas economías. Entonces, se está volviendo una autopista de transporte
de datos, una autopista de transporte de negocios, una autopista de manejo de información, una autopista en la cual efectivamente podemos establecer diferentes actividades. Pues la presencialidad será una de las que no podemos llegar a alcanzar, pero sí efectivamente establece el acercamiento, facilita las grandes distancias, el acortamiento de esas distancias inalcanzables y lo que es más importante, en poco tiempo. Entonces, son las diferentes bondades de la banda ancha. La banda ancha, entonces, es nuestra carretera. Y como toda carretera, pues tiene que tener unas ciertas características, condiciones. Puedes encontrar baches, puedes encontrar carros chocados. Igual ocurre en la banda ancha. ¿Qué encontramos? Pues encontramos muchísima piratería, encontramos muchísimos hackers, encontramos muchísimos ransomware, encontramos muchísimos troyanos. Y todo eso son efectivamente elementos que perturban una buena comunicación. Adicionalmente a lo que le pasa a una carretera. Igualmente una carretera está mal diseñada, mal planeada, no tiene el ancho adecuado, no tiene la señalización adecuada. Lo mismo ocurre con la banda ancha. Una banda ancha no está señalizada, no está bien parametrizada y es real. O sea, ¿qué significa? Que esa parametrización significa de dónde compramos la banda ancha, como lo vamos a ver, a quién se la compramos, qué compramos, cuánto compramos, qué recursos utilizamos. Es más, ni siquiera tenemos en cuenta el servicio, mejor dicho. Yo compro una casa para vivir, pero la utilizo para negocio. Entonces, como que no es adecuado. Hago un garaje para guardar el carro, pero entonces lo cojo de depósito. Entonces, el uso de los espacios, como ocurre en el Internet, no es el pertinente, no es el adecuado. Y entonces, efectivamente, viene la banda ancha, donde efectivamente están todos los elementos, todos los recursos. Como ustedes pueden ver acá, aquí no se escapa ninguna clase de elemento que no circule por la banda ancha. Primero, el árbol nos representa toda clase de conectividad, toda clase de enlace. Luego, los diferentes elementos que están ahí en el árbol nos representa software, comunicación, tecnologías, nos representa usuarios, nos representa software, programas, hardware, todo. Entonces, eso es lo que el usuario efectivamente utiliza en esta banda ancha. Y fíjese que es un montón de cosas. Acá YouTube con videos, Face con redes sociales, Instagram con redes y video. Uso de programas específicos, compras, consultas, bueno, compartir efectivamente convivencia en redes sociales, servicios de video, videoconferencias, absolutamente todo navega al Internet, navega en la banda ancha. Es una ciudad, es un país, es un mundo. Entonces, efectivamente es donde nosotros tenemos que estar pensando cómo estamos organizados, qué más convivimos. Por eso les digo, efectivamente en esta tecnología de banda ancha encontramos que así como hay usuarios buenos, hay usuarios malos, usuarios regulares, usuarios con buenas prácticas, usuarios con malas prácticas. Entonces, esa es la banda ancha y está todos estos elementos aquí pegados y conectados al mismo. ¿Ok? Entonces, este árbol de comunicación nos representa esas características, compañeras. Bien. Entonces, aquí efectivamente el significado aterrizado en banda ancha, efectivamente la banda ancha o acceso a Internet a altas velocidades permite al usuario acceder a Internet y a los servicios relacionados con las velocidades, al servicio de consultoría, al servicio de comunicación, al servicio de mensajería, al servicio de compartir elementos, porque yo puedo compartir la impresora de Dayana. Yo me conecto a través de la banda ancha y le digo, Dayana, voy a imprimir un documento. Entonces, tú tienes la impresora conectada y simplemente lo envío y sale a través de tu impresora. Y ya. Así de sencillo. O lo contrario. Dayana me dice, bueno, no tengo tinta, ¿me prestas impresora? Y yo le prendo la impresora y imprime por acá. ¿Cuándo se lo llevo? No sé, pero se imprime. ¿Ok? Eso es lo más importante. O a menos que efectivamente me diga Dayana, no, pues simplemente colóqueme un correo físico o mándemele por servientrega o etcétera, etcétera. Eso ya sería otra cosa. También, ¿qué podemos compartir? Podemos compartir pantalla, podemos compartir, en este momento estamos compartiendo una pantalla.
estamos compartiendo una comunicación, estamos compartiendo un recurso. Entonces, la banda ancha es eso, aquí un concepto, pero más que ese concepto, pues efectivamente es entender qué es la banda ancha. Entonces, vamos aterrizando el concepto de banda ancha. La banda ancha es el compartir las comunicaciones, las tareas, los elementos, los servicios, las tecnologías y lo que dice las TIC. ¿Qué dicen las TIC, Karen? Buenos días, ¿no? Primero que todo. Hola, profe. Tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Compartir las tecnologías de la información y las comunicaciones. No le escuché, pero creo que fue eso. Entonces, efectivamente, esa sería la banda ancha, donde sí compartimos recursos físicos, recursos de información, que es lo más importante, y los recursos de comunicación. Recuerden, las comunicaciones son las redes físicas y las redes sociales. Esas son las comunicaciones, que es el medio por donde disipamos la información. Y la carretera, el paisaje es la banda ancha, ese canal, ese conducto que nos permite ir de un punto a otro, de transportarnos, de llevarnos, ¿correcto? Esa es la famosa banda ancha. Entonces, facilita la comunicación de un computador a otro y viceversa. Facilita efectivamente una negociación. Entonces, la banda ancha nos permite a nosotros establecer unos negocios desde aquí de Bogotá en Miami, de aquí de Bogotá en la localidad donde vive Karen, de aquí de Chía donde vive Camila. Así de sencillo. Es más, Camila en este momento podía pedir una cita médica por internet y la atienden y la auscultan y la miran. Así de sencillo. ¿O no ha hecho Camila ese trabajo? Puede hacerlo, Camila. Le sale más barato, no se desplaza, etcétera, etcétera. Bien, hoy en día inclusive existen hasta los drones. Usted llega a un dron automáticamente en su terraza, en su balcón, en el patio de su casa, y ahí aterriza y le envían las medicinas. Le envían un escáner y usted escanea lo que le duela, lo que le mire, lo que le sienta. Esa es la nueva tecnología. Son los nuevos recursos que existen hoy en día. Ojo, a través de la banda ancha. Entonces, vamos marcando una palabra que quiero que se les quede en la cabecita. Servicios. Servicios. Y todo esto que tenemos acá, que estamos mirando, el primer elemento que se llama comunicación, es un servicio. El segundo elemento son negocios, de cualquier clase. Coloco el símbolo pesos porque no importa qué negocio. Compra, venta de carros, de casas, de lotes, de perros, de comida, etcétera, etcétera. Tenemos también la diferente desarrollo del conocimiento. Entonces, obviamente que la banda ancha nos permite desarrollar las perspectivas de las diferentes tendencias tecnológicas. Y nosotros vimos al principio las diferentes tendencias tecnológicas cuando arrancamos a trabajar con la Internet de las Cosas, con la inteligencia artificial, con la robótica, con la automatización, ¿recuerdan? Entonces, eso es allá, esa fue nuestra primera clase. Entonces, efectivamente, ese es el desarrollo tecnológico. El desarrollo industrial, ni se diga, el desarrollo industrial va a la vanguardia. Las industrias, de pronto, de producción de material, pues tienden a tener una tecnificación, a perfeccionar sus trabajos, a minimizar los gastos, a minimizar los riesgos, a perfeccionar el trabajo y a dejarlo de más calidad, a volverse competitivos. Y la banda ancha les permite eso efectivamente. Por último, efectivamente es el collage de toda esta comunicación, las redes. Y ahí en el centro de esto, como les presento acá, este elemento, efectivamente, lo que se conoce como las TIC. Entonces, fíjense que aquí fijamos dentro de todo este mare magno de información, llegamos y aterrizamos todo esto en una palabra que se llama TICs. Así de sencillo, no más. O sea, tecnologías de la información y las comunicaciones. Fíjense que aquí tengo a un individuo, hombre o mujer, no importa, en comunicación, en redes, en información, en desplazamiento, en envío de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la Internet funciona bajo la premisa de lo que nosotros aprendimos con los elementos de los sistemas numéricos. ¿Cuáles son los sistemas numéricos, Dayana?
¡Wow! Esos. O sea, el decimal, el binario, el hexadecimal y el octal. Entonces, aprendimos que efectivamente el sistema numérico que trabajan estos bichos, los computadores, lo que se denomina sistema de información, son el sistema binario. Y trabajan a través de bits, de ceros y unos. Y fue cuando conocimos y aprendimos las medidas de información. Entonces, Camila, ¿cuáles son las medidas de información? Es así. Dale, dale, ¿cuál es una medida de información? Pues, hombre, el bit, el byte, el megabyte, el kilobyte. Dios mío, pilas. ¿Cómo le va a ir en el parcial del viernes? Cuidado, porque el viernes tenemos parcial. Ojo, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la transmisión es digital, que significa que los textos de las imágenes, el sonido, el texto, todo lo que hagamos se transmite en bits. Recuerden que nosotros vimos que era el bit. Dijimos que el bit es la mínima unidad de información, ¿correcto? Entonces, es por eso que efectivamente tenemos que el bit nos representa, 8 bits nos representan un carácter, pero todo lo que se llame sonido, video, imagen, texto, ¿sí? Es lo que se conoce como una señal, y esa señal es bit. Y esa señal es un streaming. Ese streaming es lo que ustedes van a aprender en el transcurso de esta charla, que es lo que nosotros manipulamos. Subimos datos, bajamos datos, o sea, ese streaming es el ancho, es la capacidad, es el contenido, ¿ok? Veamos, bien. Entonces, ¿cómo funciona? A través de una comunicación digital. Bien. Por eso era importante que conociéramos para qué son los sistemas numéricos y cómo es que la máquina traslada un sonido, una buena canción rockera, un buen video, una buena película, una carta de 80 hojas, una presentación, todo lo traslada en términos de bits. Bien, entonces la banda ancha simplemente es un canal por donde viajan los diferentes componentes, los elementos, todas las cosas que acabamos de ver en nuestro árbol de comunicaciones. Y tenemos dos características, elementos de bajada y elementos de subida. Entonces, cuando yo digo que estoy en un proceso de bajada es porque estoy consultando archivos, bajando información, bajando caracteres. Y a esa capacidad de poder bajar o subir es lo que se le conoce efectivamente como ancho de banda a esto. Entonces, bajada y subida. Es esa capacidad que tenemos. ¿Correcto? Entonces, la banda ancha es un canal de comunicación por donde podemos enviar, recibir, verificar, consultar todo lo que ustedes quieran imaginarse. Videos, sonidos, imágenes, texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, veamos la siguiente. Bien, ¿qué más tenemos con lo que se denomina la banda ancha? Entonces, simplemente que lo que estamos moviendo son ceros y unos. Volvemos a aterrizar al elemento de los famosos ceros y unos. Entonces, volvemos a quedar con que la banda ancha transporta sistema binario. Transporta una señal que se dice aquí que se llama señal digital. Eso es lo que transporta la banda ancha, una señal digital. Esa señal puede ser lo que les acabo de decir, el árbol de las comunicaciones, un sonido, un video, un texto, una imagen, ¿correcto? Un archivo, un paquete de información, obviamente. Entonces, pero todo eso está convertido en ceros y unos. Y él se transporta a través de esta secuencia que efectivamente lleva de un punto a otro. Y esa puede ser, este transporte puede ser de subida o puede ser de bajada. Así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, cuando estamos enviando información de manera lineal, podemos enviar de manera paralela. Entonces, lineal sería este y paralela sería este. Entonces, no olviden, cuando es paralelo es porque estamos enviando dos archivos a la vez. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando manejamos una canción, cuando manejamos un video. Entonces, en un video estamos manejando imagen, movimiento, sonido y texto.
Todo eso se le llama comunicación en paralelo, o sea, todo al tiempo, ¿correcto? Y se transporta de bajada, se transporta de subida. Entonces, de bajada es cuando estamos consultando archivos y estamos bajando la información y es lo que nosotros podemos medir, la velocidad que sube, la velocidad que baja, la capacidad que sube, la capacidad que baja. A eso se le conoce como la capacidad de la banda ancha, ¿ok? Y eso se mide en cuánto. Se mide en gigas, se mide en megas, se mide en teras, y por eso es importante que ustedes hubiesen conocido las medidas de información. Porque hoy en día podríamos estar hablando de que yo subo 20 megas. Bueno, ¿y qué es 20 megas? Una botella, dos botellas, una caja, dos cajas, 1 litro, 2 litros. Ni idea. Entonces, en este caso, las medidas de información nos dan la capacidad de caracteres de subida, la capacidad de caracteres de bajadas. Conclusión, la capacidad de bajada y subida de esa señal. ¿Y esa señal qué es? Sonido, video, texto, datos, imágenes, caracteres, archivos, etcétera. ¿Correcto? ¿Queda claro? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, hay diferentes técnicas para poder establecer cuánto se sube, cómo se sube, dónde se sube, si lo que tengo es bueno, si lo que tengo es malo. Entonces, le voy a presentar acá una herramienta que se llama Speed. Las herramientas de Speed, pues hay muchas. Cada operador, cada tendencia tiene una herramienta. Acá me meto a este acceso a través de Google, lo busco, le digo Speed Test, ¿cierto? Y simplemente lo localizo. Y me va a permitir medir a qué velocidad estamos trabajando. Es un portal donde permite medir la velocidad normal sin ningún operador. Se llama solito Speed Test de .net. Entonces le digo Go, o sea, mida. Al darle clic, automáticamente comienza a hacer la evaluación, ¿cierto? De cuánto está subiendo, cuánto está bajando. Y en este momento dice que tengo 10 gigabytes de subida. ¿Correcto? Entonces, estamos trabajando sobre 9.6, 9.8 de subida. Perdón, de bajada. Y ahora viene de bajada. De subida. Entonces, estamos cerca de 1 punto muy lento para poder enviar archivos. Pero para poder bajar archivos, estamos a 9.47. Entonces, tenemos una velocidad de 25 metros por segundo a una capacidad de 9.67 de bajada, download, y de subida a 1.45. ¿Qué significa una velocidad de 25 metros por segundo en elementos? Es la velocidad en que se desplaza de un punto a otro. Entonces, estamos bastante normal. Una señal regular, normal, tradicional, tiene que estar en el rango de los 25 metros por segundo. Si está por debajo, estaríamos llegando a un tope muy lento, y es cuando efectivamente la banda ancha nos comienza a jugar malas pasadas, que la voz se va, la voz está uno hablando y comienza guau, 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 o de pronto comienza y le acelera, parece un gallo Cornelio, acelera la información rápidamente. Pero eso es producto de la velocidad. Entonces, fíjense que tenemos las dos mediciones y podemos volver a medir. Seguramente que ya cambió. Entonces, le damos otra vez Go y aquí establece la medición de DirecTV y la de TV. El operador en este momento se llama DirecTV y está trabajando a 9.30. Yo estoy pagando 10, entonces estoy entre lo normal. ¿Correcto? Bien, eso fue de bajada, download. Y ahora de subida. 1.6, lo normal, regularmente. Y estamos a 27 metros por segundo. Mejoró. Mejoró porque estaba en 25. Cada operador regularmente tiene, si aquí en la parte de arriba, en el ampersand, yo le digo test de velocidad, ¿sí? Aquí le digo test de velocidad, automáticamente me aparecen varios proveedores. Me aparece el proveedor de Claro, el proveedor de Movistar, el proveedor de la ETV. Veamos el proveedor de Claro, acá. Ustedes pueden medir su velocidad dependiendo del operador que tengan en su casa.
Y esto les va a permitir si su operador los está o no engañando. Acá dice comenzar. Entonces comenzamos a medir y le aparece el reloj, verificación, 37 metros por segundo en velocidad, a 8.9, a 9, a 1, ¿sí? Va midiendo. Entonces, este operador efectivamente acomoda un poco los números, pero pues se acerca a la medición estándar. ¿Qué encontró? 37 metros por segundo a una descarga de 9.3 y de bajada está en 1.3, 1.4 más o menos. Entonces ya nos da el resultado final. De esa forma es como nosotros podemos saber si lo que estoy comprando es lo que estoy pagando. Entonces fíjense que de subida estoy muy parecido al speed nacional, mundial. Y de bajada también estoy muy parecido al speed mundial. Entonces aquí lo que no cuadra son los metros de velocidad. Entonces le dicen al usuario que tiene un mejor acceso, pero porque están aumentando la fluctuación de llegada, ¿ok? Bien, y podemos volver a hacer otra medición. Esa medición efectivamente siempre nos va a dar la misma. Bien, miremos otro proveedor normal. Acá, entonces, con otro proveedor, podemos mirar el proveedor de Movistar. Acá está el proveedor de Movistar. En Movistar, ¿no lo tiene acá? Cerrar la ventana, entrar ahora, acceder al test. Iniciar. Fíjense que todo es muy parecido. Iniciamos. Acá presenta un cuadro de velocidad. 48. Este está midiendo 6.5. Es factible que haya bajado la velocidad de descarga. La subida está en 1.3, 1.2, bajó. ¿Sí? Entonces, cada uno está midiendo un valor inadecuado. El mejor medidor es Speedtest. Bien. Entonces, ya queda claro cómo se hacen las mediciones. Continuemos. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos medir qué capacidad podemos, aquí están los elementos que podemos subir, o sea, paquetes de archivos, videos, comunicación telefónica, almacenamiento en la nube, intercambio de información en computadores, consulta de información en las diferentes bases de datos. Entonces, esta red que tenemos a nivel mundial, que es la red de Internet, nos facilita precisamente esas características bajo el conocimiento de la banda ancha. Continuemos. Bien. Entonces, ¿cómo se establece una comunicación fija y a través de qué? Entonces, obviamente, borremos pantalla. Bien. Pues existen diferentes operadores donde usted establece una negociación. Entonces, una de las negociaciones puede ser una telefonía fija, donde usted compra un servicio y le colocan un servicio fijo, donde usted gasta como el agua, 20 metros, 1 metro, o cuando ustedes le dicen que es una comunicación abierta, entonces el consumo es ilimitado. Entonces, en el teléfono, efectivamente, existe una cantidad de transacciones de datos de subida o de bajada. La cantidad de elementos que usted pueda consultar, la cantidad de elementos que usted pueda enviar. ¿Ok? Entonces, existe entre ellos un proveedor que se llama Claro. Este Claro, efectivamente, nos establece unas capacidades y unas condiciones específicas, ¿correcto? Bien, continuamos. Entonces, la banda ancha. En telecomunicaciones se conoce como la banda ancha a cualquier tipo de red. ¿Qué significa? Que la banda ancha no tiene una preferencia si es una red de casa o una red de oficina o una red de una red social o si es una red empresarial o una red industrial o una red automatizada, no importa. La elevada capacidad para transportar datos es lo que nos interesa. La velocidad es lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? La señal. Esa señal digital. Recuerden que entonces, ¿qué es la banda ancha? Una
señal. Una señal que está compuesta por ceros y unos y que establece unas capacidades de bajada y unas capacidades de subida. Y las capacidades dependen de una velocidad, a cuánto puede subir y cuánto puede bajar. ¿Ok? Cuánto puede transmitir, cuánto puede consultar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces existen diferentes elementos como la telefonía móvil, las cuales efectivamente se comunican a través de una red que se denomina las generaciones de las comunicaciones. Existe la 4G, la 3G, la 5G. Hoy en día estamos navegando aquí en Colombia entre 3 y 4G. ¿Qué significa? Son las diferentes revoluciones donde las capacidades de conectividad de los celulares se han estado desempeñando, desenvolviendo. Entonces, la teléfono móvil es la telefonía celular o medio de comunicación inalámbrica, por donde se envían, se reciben, se leen, se observan, se ven los diferentes elementos que estamos transportando. ¿Qué elementos? Bueno, ya dijimos, videos, textos, archivos, imágenes, paquetes, etcétera, todo llevado en términos de señal digital, ¿correcto? Entonces tenemos una banda ancha fija, una banda ancha móvil, ¿cierto? Y tenemos los recursos que nos permiten establecer esa comunicación de la banda ancha. ¿Cuáles son los principales elementos de la banda ancha? Entonces tenemos los siguientes recursos. El Internet. El Internet, entonces, es esa red mundial que nos facilita la comunicación, como vimos en nuestra imagen, de computador a computador o de computador a redes. Las aplicaciones. Yo puedo compartir una aplicación con otro usuario. En este momento estamos compartiendo un aplicativo que se llama Zoom. Ese es un compartir de una aplicación. Entonces, puedo establecer unas condiciones de comunicación. Y esas condiciones de comunicación, señoritas, es lo que se denomina dominio. Entonces, el dominio son las características por las cuales usted está identificada. En otras palabras, Dayana se llama Dayana, pero pues hay muchas Dayanas en el mundo. ¿Cómo la podemos identificar? Por Dayana Pacheco. ¿Pacheco qué? No podemos decir que Dayana es bonita, de pelo largo, no, sino Dayana Pacheco algo. ¿Correcto? Entonces, ese dominio es el apellido de la mamá y el papá. Eso ocurre en la Internet. Existe un dominio, una identificación. Y ese dominio puede ser regularmente es un número. Es lo que se conoce como la IP, ¿ok? Protocolo de información. Internet Protocolo. Bien, entonces, el dominio es la identificación del IP de conexión. Todos en el mundo, cada usuario en este mundo está debidamente identificado con un numerito. A la casa, obviamente, pues no cada usuario en cada casa, pero sí la señal que le llega a cada casa está identificada a través de un número, ¿correcto? Bien. Bien, la Internet como recursos también establece unos recursos de autor. Claro, importante saber que lo que usted haga sea respetado, que lo que usted haga no sea pirateado. Por eso nosotros en un momento determinado nos convertimos en piratas, pasivos, pero somos piratas, porque estamos no transcribiendo nuestra idea, sino estamos copiando la imagen, copiando el contenido, copiando el contexto y colocándolo en otro contexto. Entonces, esos derechos de autor, por eso es importante que cada vez que ustedes se apropien de un texto, se apropien de una imagen, se apropien de un video, colocar, esto fue tomado del libro tal, de la internet tal, de la URL tal, del sitio tal. Importante para que esos derechos de autor sean respetados. Y en ese orden de ideas, entonces, dentro de los diferentes recursos que utiliza la banda ancha en las TIC, es lo que se conoce como los delitos informáticos. Entonces, de ahí viene que efectivamente los delitos informáticos es una herramienta poderosa, es un recurso para poder salvaguardar los derechos de autor, los dominios, las aplicaciones y el uso del Internet. Entonces, los delitos informáticos conllevan a que efectivamente los usuarios puedan establecer unas condiciones donde podamos mirar cuáles son las características de poder utilizar o no utilizar, de poder
apropiarme de un texto o poderlo corregir o poderlo modificar. Entonces, los delitos informáticos están salvaguardados por el Estado. Entonces, efectivamente, el Estado es el que nos permite técnicamente mirar las condiciones, la reglamentación, los permisos, las normas de cómo poder procesar esta información. Y todo eso va amarrado con la banda ancha. Bueno, borremos pantalla. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, hablemos aquí ahora de Internet. Entonces, ¿qué es Internet? Porque pues conocemos la banda ancha. Entonces, ya decimos que la banda ancha es el canal, es el espacio, ¿correcto? Ya dijimos que la banda ancha es precisamente por donde podemos enviar. Entonces, ahora definamos qué es el Internet. Entonces, el Internet es un conjunto descentralizado de redes. Es un conjunto de conectividad. La Internet es un conjunto de computadores. La Internet es un conjunto de cableados. La Internet es un conjunto de dominios. La Internet es un conjunto de derechos. Eso es Internet. Entonces, primordialmente, es todas las redes que podamos tener. Ustedes, en este momento, ustedes, tanto, ¿quién más está acá? Tanto Juliana. Hola, Juliana, ¿cómo le va? No la había visto. Bueno, Hola, profe. Bueno, entonces, tanto Juliana como Alejandra, como Karen, como Dayana, como Milagros, efectivamente, en este instante están haciendo parte de la Internet, porque están conectadas. Significa que en este momento son un punto en el universo. Cuando se desconectan, pues dejan de ser partícipes de ese punto en el universo. Entonces, esa conectividad, ese clic que se hace cuando nos conectamos a la red mundial nunca se apaga. La red mundial siempre está conectada a un computador con otro, siempre, vía alámbrica, física, satelital, UTP, etcétera, etcétera. Ya miraremos. Entonces, la Internet utiliza una serie de elementos, como llamamos, como recurso de identificación, que se llaman dominios. Entonces, esos dominios están argumentados en un protocolo. ¿Y qué es un protocolo, Dayana? Espérame, profe, ya le digo. Bueno. Recuerde que eso fue un primer cuestionario. Dice, profe, en términos generales, protocolo es una regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad, especialmente en el mundo de la diplomacia. Excelente. En este caso, trasladamos esa diplomacia, ¿a dónde? A la banda ancha. Entonces, eso que acabo de decir, Dayana, que son las reglas, el permiso, la comunicación, es lo que trasladamos al mundo de la Internet. Entonces, estando en el ciberespacio, ¿cierto? Estando en la banda ancha, estando en el Internet, entonces tenemos que comportarnos adecuadamente. ¿Cómo nos comportamos? Bueno, entonces, como cuando yo voy por la calle con mi carro, pues uno va en su carro y tiene que respetar los semáforos, el peatón, el vecino que va manejando al lado de uno, frenar, mantener la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizar las luces si es de noche. Esos son protocolos, son reglas, son formas de compartir, convivencia. Y en Internet no se escapa de eso. Entonces, vamos por partes. Banda ancha, el canal de comunicación, Internet, todos los elementos y las redes, computadores debidamente conectados. Protocolos, normas, reglas de comportamiento, de compartir, de comunicación, de subida, de bajada. Entonces, ese es el tema en el que estamos hoy inmersos. Bien, entonces, esas reglas, esa normatividad garantiza que las redes físicas o lógicas o sociales mantengan un comportamiento adecuado.
Las pocas redes sociales que se han salido de contexto, como Twitter, como Facebook, pues efectivamente, aún así a nivel mundial han tratado de colocarle una reglamentación donde uno tenga que hablar con prudencia, donde uno tenga que mandar mensajes delicados, respetuosos. Aún así, efectivamente, cuando ya existe se sobrepasa la situación a nivel mundial, porque ya vienen otra serie de normas del ser humano que son los derechos al hablar, a la comunicación, al respeto, al pensamiento. Entonces se cruzan las reglas unas con otras y es ahí donde surgen las leyes para dirimir quién o no tiene la razón. Bien, dentro de esos protocolos entonces efectivamente existe el TCP y el IP. Entonces, protocolo de comunicación, que es lo que nos traduce este concepto, protocolo de comunicación de Internet, ¿correcto? El TCP/IP. Es un conjunto de protocolos, o sea, normas, o sea, reglas, o sea, permisos, o sea, respetos, que permite la comunicación entre los ordenadores, entre los computadores, entre los usuarios y a través de las comunicaciones. ¿Cuáles son las comunicaciones en las TIC? Las redes. ¿Cuál es la información? La Big Data. ¿Cuál es la tecnología? El hardware. Bien, la sigla TCP/IP significa Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo de Internet y su pronuncia, bueno, como suena. ¿Ok? Bien. Ay, esta sí me quedó aquí mal, esta diapositiva. Esta diapositiva es esta. Entonces, arreglémosla acá rápidamente. Enviémosla al frente. Perfecto. Listo. Y esta enviémosla acá. Ahora sí. Entonces viene nuestro concepto de Internet y los protocolos, y ahora viene esa garantía total que es el proceso de los protocolos, el proceso de la comunicación. Fíjense que en esta última lámina tenemos toda clase de contenido: imagen, video, sonido, texto, combinación de imagen y sonido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el respectivo responsable? El usuario. El manipulador de esta serie de señal digital es el usuario, ¿correcto? Bien, entonces hablemos de delitos informáticos. ¿Qué son los delitos informáticos? Bueno, los delitos informáticos, igual que en el mundo real, vienen de data del descuido, vienen de data del aprovechamiento, vienen de datos del abuso, etcétera. Como quiera que sea en la vida real del ser humano, también ocurre en el mundo del ciberespacio. Los delitos informáticos están por doquier. Se roban, secuestran, extorsionan, lo que usted quiera. Entonces, hacen diferentes cambios de paradigma del ser humano en el mundo social. Intervienen los niños, intervienen familia, intervienen negocios, etcétera, etcétera. Entonces, los delitos informáticos están de la mano del día. Todo depende, ojo, de esta palabrita que habíamos visto aquí anteriormente. Se llama protocolos. Si nosotros tratamos de mantener unos protocolos adecuados, entonces esta manipulación de todos estos elementos de imágenes, sonido, video, gráficos, archivos, etcétera, esa manipulación del usuario no nos va a afectar tanto en los delitos informáticos. Claro, hay que mantener unas mínimas condiciones. Tenemos que mínimo tener en el computador un antivirus. Por lo menos el ejemplo de la vida real hoy en día. Hoy en día tenemos efectivamente que hablamos del COVID. Pero bueno, nosotros decimos, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será que sí? Claro, hay que creérselo porque efectivamente ya hay evidencia, ya hay hechos. Y entonces nos dicen, mantenga un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, no se acerque, no dé la mano, no dé pico, lávese las manos, cuando llegue a casa desinféctese,
cámbiese de ropa. Son los mínimos elementos de protocolos que nos piden para mantener la vida. Ojo, ¿y eso qué es la vida? Aún así, sin embargo, como en la informática, descuidamos la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos la cámara abierta, dejamos el computador conectado a internet, enviamos archivos con información sensible a través de los mensajeros de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, etcétera. Permitimos que algunas publicaciones aparezcan en mi consulta de internet, ¿cierto? Entonces, los delitos informáticos penetran nuestra seguridad, acceden a nuestros datos, nuestro computador, nuestros perfiles, y luego preguntamos, ¿y cómo diablos? Bueno, es que esto pasa porque nosotros no tenemos cuidado, porque no creemos. Bien. Claro, tampoco hay que volverse papista. Uy, no, es que no le puedo enviar un archivo porque me contamina. No, tampoco. Efectivamente, pues hay que enviarlos con los debidos cuidados, hay que cambiar las claves constantemente. Ojo, no coloquen claves fáciles de adivinar. El nombre de mi perro, el día en que me enamoré, el nombre de mi mamá, mi primo que tiene los ojos azules. No, esas son cosas que uno como hacker fácilmente adivina, uno fácilmente proyecta. Uno tiene un programita que tiene más o menos 1 millón de opciones. ¿Usted sabe qué es 1 millón de opciones de poder verificar, sobre todo en este país donde somos un poquito atrasados en seguridad? Es 1 millón de opciones de combinación de alternativas. Entonces, fácilmente podemos acceder a los computadores del usuario. Muchas veces, mis queridas amigas, cuando su computador se vuelve lento, en algunas ocasiones es por la banda ancha. En otras ocasiones es porque efectivamente hay un pirata informático metido en su máquina y usted le está expulgando los datos. ¿Por qué motivo? Porque usted no tiene un antivirus, porque usted no montó un fireware. ¿Y qué es un fireware? Alejandra, ¿qué es un fireware? ¿Recuerda que lo vimos al principio? Alejandra, ¿se voló? Dios mío, Alejandra se me voló, no sabía. ¿Se dan cuenta? Alejandra a la 1, Alejandra a las 2, Alejandra a las 3. No está en clase. Muy bien. Entonces, Milagros, ¿qué es un fireware? Un dolor de cabeza, la cosa más berraca. No, mentira, le ayudo. Un fireware es un programa que uno coloca en medio de la máquina y la internet. ¿Para qué coloca un fireware en medio de la máquina y la internet? O sea, en la comunicación, o sea, en su Wi-Fi, para que efectivamente no le accedan ciertos usuarios a la casa. Es como cuando usted deja la puerta de su casa abierta. La puerta, en cierta forma, funciona como un fireware. Pero si usted quiere tener un fireware más técnico, contrata un celador. Entonces el celador, cuando uno llega a una puerta de un edificio, le pregunta de dónde viene, para dónde va, qué va a hacer. Mejor dicho, casi que le pregunte el ADN. Pues uno tiene que responder porque para eso está el tipo ahí. Eso en la vida real. Entonces, traslademos eso al Internet. Eso ocurre lo mismo. El fireware, cuando usted se comunica con alguien, y si tiene montado un fireware, pues le pregunta, yo soy el fireware de Dayana. ¿Qué necesita de Dayana? ¿Qué va a coger? ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a leer? ¿Qué va a observar? No le doy permiso, sí le doy permiso. Ese fireware es el policía, es el celador, es el portero, ¿correcto? Claro, entonces no le prohíbe, pero si usted no le da un protocolo, ojo, un protocolo adecuado de comunicación, pues el fireware no lo deja entrar, ¿correcto? Bien, muy bien, sigamos. Entonces, correos electrónicos. ¿Qué son los correos electrónicos? Pues efectivamente, ustedes lo manejan a diario, envían correos de un punto a otro, las cartas. Toda la comunicación que existía antiguamente de física, de envío de sobres, de cartas,
de grandes textos, de imágenes, de picos, de abrazos, todo eso hoy en día está encerrado en un correo. Entonces, el correo está compuesto por un nombre, un arroba que identifica que es un correo y un dominio. Un dominio que pertenece a una casa, bien sea empresarial o bien sea una casa pública. ¿Cuáles son las casas públicas? Entonces, la casa pública es Gmail, es Yahoo, es Altavista, etcétera. Pero pues pertenece a esa clase de mensajería. Ejemplo, es como si yo fuese a colocar un correo a la ETV, ¿sí? A Postal. Entonces son diferentes a Servientrega, ¿sí? A envíos. Entonces son diferentes empresas que prestan el servicio de mensajería. En este caso, en la Internet tenemos empresas como Gmail, Altavista, Yahoo, Google, etcétera. Y los dominios propios de las empresas. Entonces los dominios propios de las empresas, entonces le colocan arroba universitaria, arroba casa de Nariño, arroba presidencia, arroba tal cosa. ¿Correcto? Y la última extensión, .com, .es, es el .com, es el dominio internacional, mundial, americano. El .co es el dominio colombiano. El .es el dominio español y así sucesivamente. Entonces, alguna empresa de esas vive en Colombia. Entonces le coloca universitaria.co, o sea, .com. O si lo queremos hacer internacional, entonces le colocamos universitaria.com.co. ¿Correcto? Entonces significa que ese dominio es exclusivamente nacional de Colombia. ¿Correcto? Bien. Y los correos efectivamente establecen que solamente habrá comunicación privada entre esos usuarios. Claro. Cuando hablamos de las casas públicas como Yahoo, Gmail, Altavista, Hotmail, etcétera, pues a ustedes llega toda clase de información y de correos. Es ahí donde tenemos que tener cuidado con estos elementos que son los delitos informáticos, ¿correcto? Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos los tipos de conexión de banda ancha. Bueno, aquí viene el secreto. Entonces los tipos de conexión de banda ancha que se ofrecen a través de diferentes tecnologías, pues estamos hablando de tecnologías de cable, estamos hablando de tecnologías de señal digital, de inalámbrica, de microondas, de cableado, de antena, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes servicios que usted contrata. Pero claro, el usuario cuando contrata un servicio de banda ancha, nunca le pregunta al operador, ¿y cómo me va a traer la internet? Pues el proveedor se la puede traer por satélite, por antena o por cable. Entonces, claro, si es cable depende de una mano de obra un poco más detallada, porque tiene que tirar cable desde un punto central hasta su casa. Si es por antena, pues simplemente coloca una antena parabólica en su casa. Si es por señal digital, perdón, por microondas, pues a través del satélite mundial arriba en el cielo, que se encuentran los satélites, le envía la señal y sus diferentes elementos como el Wi-Fi, como el router, lo reciben y la transmiten al interior de su casa. Bien, con disponibilidad, hay que mirar también igualmente los tipos de conexión, la disponibilidad, la ubicación. Esa disponibilidad o ubicación ya la vamos a ver. ¿Correcto? Entonces, los tipos de conexión de Internet depende de varios elementos que acabamos de nombrar. El servicio de Internet de banda ancha que elijas depende de unas necesidades. ¿Qué necesidades tiene uno para adquirir Internet? Es como cuando uno dice, me quiero comprar, me toca comprar un jabón de manos. Entonces, me toca comprar un jabón de manos porque si compro un jabón regular, entonces me reseca las manos, me vuelve feas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso depende efectivamente de las necesidades que tengamos, los costos y demás características. Pero una pregunta. Señora. ¿Es verdad eso de que depende también del módem? También, sí. Internet.
También, ya te voy a explicar por qué motivo. Entonces, dentro de esas necesidades que usted tenga, depende de las preferencias. A ti te gusta mucho la empresa Claro, o ETV, o DirecTV, o etcétera. Entonces, depende de la empresa que usted crea que le sirve, porque pues a cada quien le gusta ir a misa, a la iglesia que le gusta, ¿correcto? Entonces, de pronto pueda que a mí me guste ir a la iglesia tal, pero a Milagros le gusta ir a la iglesia tal. Bueno, pero ¿por qué no allá y no acá? Bueno, porque ella me argumenta qué y yo le argumento qué. Así de sencillo. Entonces, porque regularmente uno escoge una empresa por el servicio, porque le parece que es completo, porque lo atienden rápidamente, porque le paran bolas, porque le cambian los elementos, porque, bueno, etcétera. Y dentro de esos otros servicios están los costos. Porque, bueno, a pesar de que es bueno, es barato. O porque a pesar de que es bueno, es costoso. Entonces, eso depende, efectivamente, técnicamente yo digo que del bolsillo del usuario, lo que pueda pagar. Bueno, igualmente si yo compro una banda ancha de 5, de 10, de 7, de 20, de 100, de 200 gigas, pues dependerá de mi capacidad, de mi bolsillo. Pero pues igualmente también hay empresas que ofrecen grandes capacidades de Internet a costos muy baratos. Solo que nosotros, como no averiguamos lo que nos digan de primera mano el vecino, entonces, claro. Ahora bien, eso también, dentro de la piratería también está el vecino. Usted pueda que tenga de vecino a un angelito. Digo, no, ese señor es una madre, más madre que la madre de Calcuta. Mentiras, el viejito está por allá chuzando sus cables, le está robando la señal. Usted no sabe si el viejito tiene hasta la electricidad robada. Por debajo de tierra, mandó pavimentar la calle y efectivamente dijo, uy, ese señor tan bonachón, pero resulta que por debajo de la calle mandó colocar el agua, la luz y una antena para poderse robar la señal. Hay gente de ese calibre, compañeras. Bien, costos, lugares donde vivas. Lugares donde vive, ¿por qué? Efectivamente, si yo estoy en algún sitio como una vereda, ¿cierto? Entonces, pues no voy a contratar una internet de cable, porque obviamente los costos de llegada son altísimos. Pues imagínense tirar un cable de un punto a otro de más de 30 kilómetros. Pues no aguanta. Aparte de eso, ojo, que digamos que resulta que pueden llegar. Dice la empresa, no importa, le pongo los 30 kilómetros de cable, pero resulta que la señal se pierde entre un punto y el llegada. Donde nace y donde muere, la señal arranca como ¡ah! Y termina como ¡ah! Entonces llega sin sonido, sin potencia, sin frecuencia, ¿ok? Ya miraremos qué es la frecuencia. Entonces, en las veredas se aconseja colocar una señal de tipo satelital, de tipo microondas, ¿correcto? A nivel rural, entonces efectivamente existen todos los modelos, depende de la localidad de Bogotá, depende de la localidad en los diferentes municipios, pues regularmente hoy en día las diferentes empresas por comunidad, ojo, es que esto así la gente no lo cree, por comodidad de costos, las empresas prefieren colocarle a usted una antena que un cableado. Porque claro, a la empresa le sale más barato tirar cable, perdón, más costoso tirar cable que colocar una antenita allá encima de la casa, así le dañe las tejas y le corra la ventana, allá le coloca la antena y uno queda contento. Y uno dice, ¡ay, mi antena! No, pero es que la antena recibe menos. Ojo. Entonces, ojo con eso. Donde vivas. Entonces depende de la vereda, depende rural, depende también de las antenas, porque yo puedo vivir en la ciudad a nivel rural, pero resulta que en la zona donde vivo por lo menos puede ser, ¿quién vive en Usme? ¿Ninguno? No, pero yo vivo en la localidad de Usme, no en el pueblito. Ah, bueno, entonces allá debe llegar por antena la señal. Aquí en mi casa es por cable. Le llega por cable. Entonces, resulta que allá donde Milagros le llega la señal a un punto, a un operador central, ¿cierto?
y de ese punto la reparten por cableado, porque si la siguen repartiendo por señal digital, llega muy bajita. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer esta empresa allá en donde vive en Usme? Usaquén, Usme. Usme es en el sur, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, efectivamente tienen que levantar la señal, o sea, aumentarla. Llega a una frecuencia muy bajita y tienen que con unos aparatos especiales levantarle la potencia, ¿correcto? Bien. Más tenemos acá. Entonces tenemos, bueno, aquí tenemos las diferentes formas de conectar la banda ancha. ¿Cómo podemos conectarnos a la banda ancha? Entonces a través de fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un cable pues, valga la redundancia, de fibra óptica, que lo único que permite trasladar es la luz. Y como la señal que se desplaza por ahí va a grandes velocidades, ¿cierto? Por eso se llama fibra óptica, porque es un cable especializado que le permite llegar de un punto a otro con la misma frecuencia donde nace. Ejemplo, una señal regularmente nace en 100%. Si va por fibra óptica, al otro lado llega al 99%. Es una capacidad de llegada de la misma frecuencia de bastante calidad. Entonces, la fibra óptica transmite una gran cantidad de datos empleando pulsos de luz a través de los hilos de fibra, las velocidades más rápidas que existen a nivel mundial. Buena parte de la Internet, para que ustedes se enteren, la buena parte de Internet llega a Colombia, llega a Sudamérica a través de un cable submarino. Entonces, no es que nos llegue a través del satélite, no, nos llega a través de un cable submarino que tiene por lo menos unos 15 metros de diámetro. O sea, caben ustedes 3 veces paradas ahí, ¿correcto? Bueno, así de grueso, así de ancho. Otra forma de poder conectar la banda ancha es a través de móvil, a través de un teléfono. La mayoría de ustedes tienen teléfonos poderosos que efectivamente trabajan con todas las generaciones de las comunicaciones. Las generaciones de las comunicaciones trabajaron desde la 1G, la 2G, la 3G. Entonces, en los teléfonos, las comunicaciones de la Internet y la banda ancha son un poco diferentes a las condiciones normales de la banda ancha del usuario tradicional, de casa, de la empresa. ¿Ok? Entonces, sin embargo, efectivamente aquí juegan mucho las tecnologías de los teléfonos, que el teléfono tenga ciertos chips, ciertos circuitos, ciertos elementos. Señora. Es, por ejemplo, digamos, cuando uno sale de la ciudad, digamos, uno tiene, digamos, Tigo, y llega a esa parte y tiene datos porque se le cambia a otro operador. ¿Se le cambia a los datos a otro operador? Sí, o sea, ya no aparece que si uno fuera Tigo, sino que digamos fuera de Movistar o de Claro, algo, porque aparece a veces salía así. Bueno, sí, dos cosas. Una, es factible que esa empresa en diferentes regiones tenga negociaciones con otras empresas como tramitadores. ¿Me hago entender? Ejemplo, resulta que aquí en Colombia, en Bogotá, tú negocias con Dayana, ¿cierto? Pero su partner de negociación en Bogotá es Dayana. Pero usted quiere un negocio que está en Girardot, pero no tiene el contacto, pero Dayana tiene el contacto, entonces usted negocia a través de Dayana el negocio del contacto en Girardot. Significa que usted recibe el negocio de Girardot a través del contacto de Dayana. ¿Sí me hago entender? Entonces, quien realmente está comprando el servicio es Dayana en Girardot y le está prestando el servicio que usted está comprándole a Dayana, pero a través de Girardot, con el usuario de Girardot. Entonces, hay simplemente un intercambio de negociación. 1. 2. Es factible que efectivamente el teléfono, como tiene las tecnologías de comunicación, algunos operadores no le colocan protocolos de comunicación, no le colocan unas restricciones que donde usted se mueva en ciertas zonas de Colombia, pues su teléfono tiene la capacidad de poder robar la señal y poder utilizarla sin ningún inconveniente, que es lo que pasa regularmente. Entonces, esas pueden ser las dos razones en que se cambie de operador. Pero usted sigue negociando el uso del Internet
que está comprando estando en Girardot a través de Dayana, porque usted le sigue pagando a Dayana, pero pues obviamente Dayana tiene que pagarle al operador de Girardot. Es una negociación interna. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Colombia? Los operadores de Claro, de Tigo, de Movistar, no es que tengan un cable propio. ¿De dónde viene la señal? Nosotros le pagamos la señal a Estados Unidos, pero no se la paga a cada uno, no se la paga Claro, no se la paga Movistar, no se la paga Tigo, allá a Estados Unidos, no. Adivina quién se la paga. ¿Quién es el dueño de la señal en Colombia? El gobierno. ¿Y el gobierno a través de quién opera? A través de la ETB. Entonces la ETB es la maestra, es aquí el negociador principal y todos, no importa qué operador, le compramos un servicio a la ETB, ¿correcto? Pero pues eso es transparente para el usuario, eso nadie lo sabe. Entonces, efectivamente, yo le compro un servicio que el gobierno ofrece y permite a través digamos, en mi caso, yo le pago a DirecTV. Entonces, DirecTV le está pagando a la ETB. Y pues, ustedes saben que la ETB, el principal socio y dueño de la ETB es el gobierno. El gobierno es el que compra toda la señal a nivel mundial y es el que da el permiso para que la señal llegue a Colombia, ¿correcto? Entonces, es ese intercambio de intermediarios, de proveedores de producto, como la compra de la mercancía de la comida. El campesino la fabrica, la cultiva y simplemente aquí la traemos a través de la tienda. Pero el del tendero fue a la plaza, fue al supermercado y hubo varios intermediarios. Conclusión, a ti te llegó la comida. Cara, barata, de mala o buena calidad, pero pues ahí hubo intermediarios. Y uno cree que de pronto el proveedor de la esquina es el que la fabricó, o fue hasta la cultivo, etcétera, ¿correcto? Pero es más o menos la película como me la preguntas, Alejandra. ¿Ok? Gracias, profe. Móvil. De tipo móvil, pues bueno, lo que acabamos de ver, efectivamente, se puede utilizar la banda ancha a través del móvil. ¿Ok? Claro, la banda ancha que usted utiliza en los 20 gigas, los 10 gigas, los 30 gigas que utiliza en su móvil, no son los mismos que utiliza en la fibra óptica, perdón, en la casa, ¿ok? Usted puede conectarse al internet de la casa si tiene Wi-Fi, porque su teléfono tiene la capacidad de poder identificar los Wi-Fi existentes a la redonda y conectarse. Pero pues obviamente le está robando la mitad de la capacidad, pero pues está haciendo reuso del internet. ¿Ok? DSL. El DSL es lo que se conoce como una conexión con cable directo, pero no de cable de fibra óptica, porque la fibra óptica también es un cable, pero es un cable que transmite la señal digital a través de la luz. Se conecta a esa señal digital y la transporta a grandes velocidades, mientras que el DSL, que es de cobre, que es de aluminio, que es de, bueno, diferentes materiales, depende del fabricante, pues recibe la señal y las moléculas son más densas, las moléculas del cobre, del aluminio, es un poco más duro y la señal no llega de un punto a otro adecuadamente. ¿Para qué sirve el cable del aluminio, de la luz, de ese estilo? Para transportar corriente, porque la corriente se transporta a través de neutrones y protones. Como la señal digital no tiene protones ni neutrones, tiene bits y ceros y unos, pues le es más fácil moverse a través de la fibra óptica, del cable, que a través del DSL, porque el 0 y el 1, como es un dato, no tiene la combinación de poder modificar la molécula del elemento. En este caso, los neutrones y los protones son más adhirientes a la parte física. Pero ojo lo que les digo, en un futuro no muy lejano, vamos a tener, que ya está ocurriendo técnicamente, vamos a tener corriente a través de la fibra óptica. Si esto ocurre, tendremos una potencia de corriente espantosa y una mejora de muchos elementos. Pero aparte de eso, tendremos energía inalámbrica. En este momento solamente pasa con algunos aparatos a una muy corta distancia, casi que tocaditos, uno encima del otro. Entonces, cargar un celular hoy en día simplemente colocándolo encima de un dispositivo, pues ya es normal, ¿correcto? Pero con el tiempo, usted podrá cargar la corriente como le llega el Wi-Fi. Muy sencillito, ¿ok?
Entonces, esas son las próximas tecnologías. Y lo mismo ocurre con la banda ancha. Entonces, la banda ancha, si está utilizando un cable, pues obviamente el uso es muy bajo, se transmiten 15 megas. Usted contrata 100, pero le llegan 20. Entonces, la pérdida, la incapacidad del cable de poder transportar los datos es bastante delicada. Bueno, más tenemos acá. En la parte de abajo tenemos servicios de conexión por cable y por satélite. Bueno, esta es la cuarta forma. Tenemos fibra óptica, móvil, DSL y servicios de conexión por cable o satélite. Cuando hablamos de una conexión por cable o satélite, pues efectivamente estamos hablando de una señal de vía microondas que viene directamente del satélite donde está de cada país. Entonces, resulta que por lo menos en el caso de DirecTV, toda su capacidad de venta de negocios, tanto de internet como de teléfono, como de televisión, es a través de una señal de microondas, a través de antenas. Entonces, para ellos es más fácil, en lugar de poner a tirar cableado, a hacer rupturas de pared, de todo lo demás, para allá ver el mundo. Por eso cuando comenzamos esta materia que se llamaba el Internet de las cosas, allá es donde vamos a aterrizar. Todavía estamos un poco crudos en la conectividad, pero para allá vamos. Estamos prestos y prontos a llegar a un servicio de microondas, de señales a través de satélites. Todo se va a centralizar en los satélites. Los cables de las ciudades se tienen que acabar. Hay que romper con todos esos cables en un futuro. Pues bueno, de pronto, no sé si ustedes, yo ya tengo 120 años, de pronto ustedes sí logren llegar a mirar el cambio de los cables en el mundo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Por último, tenemos que la velocidad que necesito. Ese es un paradigma de los que muchas veces no podemos lograr obtener. El qué necesito para mi casa, cómo lo necesito, cuánto necesito, es una pregunta que efectivamente nos hacemos día tras día. El streaming, recuerda que cuando arrancamos esta clase dijimos que era un streaming. Entonces, ¿qué es un streaming? ¿Juliana? Juliana no había llegado. ¿Pero sí sabe qué es un streaming, Juliana? No, profe. Bien. Entonces, un streaming precisamente es esa capacidad de poder transmitir una señal digital convertida en videos, en imágenes, en texto, en juegos, en descargas, en archivos, etcétera. Ese streaming, efectivamente, es esa capacidad de poderse mover dentro de un túnel. En este caso, ¿cuál túnel es, Dayana? Profe, no me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿cómo se llama la clase de hoy? Banda ancha. Ese es el túnel, nuestra banda ancha. Entonces, ese streaming es lo que podemos meter como una rellena por ese embudo. Entonces, es todo eso que podamos enviar ahí de para allá. Sonido, video, textos. Es lo que se llama banda ancha. Entonces, ¿qué banda ancha necesitamos? ¿Qué streaming necesitamos? Entonces, obviamente, necesitamos 40, 20, satelital, física, cableado, fibra óptica, el streaming, ¿correcto? Entonces, podemos trabajar juegos en HD, o sea, high density o low density, pero significa, vea, Dayana tomando tinto al lado de los pobres, no. Nos tocó irnos por un tinto. No, terminemos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, esto es lo que yo tengo que evaluar. Cuando van a comprar su internet, por favor, evalúen. Bueno, a ver, yo en mi casa, ¿qué utilizo? Utilizo televisión, utilizo juegos, utilizo videos, utilizo lecturas, utilizo. ¿Qué necesito? Primera pregunta. ¿Qué utilizo? Segunda pregunta. ¿Cuál sería la segunda pregunta, Camila? ¿Camila? ¿Se fue por el tinto? No. ¿Cuál sería la segunda pregunta? No, profe, no sé.
¿Cómo que no? Pero acabamos de decir, ¿dónde vivo? Entonces, mi segunda pregunta es, ¿dónde vivo? ¿En el pueblo, en el barrio, en el rural, en lo urbano, etcétera? Entonces, efectivamente, para disfrutar de una velocidad de 100 megapíxeles superiores, pues tengo que tener en cuenta estos elementos. El streaming, si es de música, si es de navegación, si es de video, si es de texto, si es de digitación, qué actividades desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Margarita, 10 minuticos y te llamo. Chao. Bien. Entonces, para eso efectivamente también tengo que consultar la siguiente, que es ¿qué plan necesito? Recuerde que nosotros dijimos en un principio, acá les voy a marcar, ¿dónde está? Acá, que lo más normal es tener por lo menos 25 Mbps, megabits por segundo de comunicación, ¿correcto? Deberá ser suficiente para tener una comunicación normal. Con esto no significa que podemos trabajar un video de rock o de música country. De pronto suena feo, pero sí sería lo normal para trabajar unas cartas, unos contenidos de texto, unos videos sencillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, entonces tenemos factores de qué voy a utilizar, dónde vivo y qué recursos necesito, ¿cierto? Y mínimo que me ofrezcan unos 25 megapíxeles por segundo, que deberá ser suficiente para este trabajo. Entonces, siguiente. Y por último, entonces, todo depende de qué tanta capacidad con el posible buffer o con su posible cliente le pueda llegar. Entonces, el vendedor le dice, el operador le dice a usted, solamente le puedo llegar a su barrio con 5 megas, con 10 megas, con 20 megas. Y todo depende de los costos, como hablamos, de lo que usted pueda pagar. Entonces, regularmente algunos proveedores que no le pagan a la ETB un servicio adecuado, pues solamente le pueden vender al usuario 5 megas o 10 megas, porque si le venden 10 megas a un usuario, pues no le sacan provecho. Entonces, obviamente, se trata de eso. Y bueno, fin. ¿Preguntas? Prendamos video. Prendamos video. Bueno, entonces, Alejandra, si está ahí en clase o no. Juliana. Karen, bueno. Señor profe. Prendamos video. Entonces, hagamos una preguntita hoy de rescate para el viernes por si se llegan a rajar. Insertemos. Entonces, rescate. Señorita María Alejandra, ¿qué es la banda ancha? La banda ancha es lo que hace todo lo que funciona en internet y todo eso. ¿Sí? No me ha dicho nada. Pero yo no estoy compartiendo. Espera un momentico, comparto pantalla, qué pena. Sé que estaba compartiendo pantalla. Perdón. Ahora sí. Bueno, no me respondió nada. Es como para transportar información y todo eso, ¿no? Bueno, eso sí, más o menos. Sirve para el envío, no transporte. Envío de datos, efectivamente. ¿Cómo se puede transportar, se puede enviar, a través de qué señal se envía esa información de la banda ancha, Juliana?
Yuli, dale, tú puedes. A través de una señal digital, ¿recuerda? ¿No son las telecomunicaciones? Señora, ¿No son las telecomunicaciones? no son las telecomunicaciones, no. O sea, ¿cómo envían los datos de un punto a otro? ¿Cómo descarga esa información? A través de una señal digital. Bueno, la banda ancha, mi querida Karen, la banda ancha en su proceso tiene dos acciones básicas. ¿Cuáles son? Karen. Son dos. Señora. No, Dime, con confianza. Tú puedes. transportar información y la otra no sé. O sea, no, ninguna de las anteriores. A ver, Camila, dime, ¿cuáles son las dos acciones que la banda ancha realiza? Bajar y subir la información. Esta muchacha está concentrada, muy bien, Camila. Perfecto. Bien. Doña Dayana, señorita Dayana, nómbrame dos tipos de conexión de banda ancha. Hay 4. Nómbrame 2. Dayana. ¿El modem, profe, sirve? Oh. ¿O el satélite? El satélite, satelital. ¿Y por cable Y inalámbrica? por cable, inalámbrica, fibra óptica, etcétera. Muy bien. Bueno, mis queridas patojitas, mi Dios me las bendiga. Ya, Juliana, ¿por qué quedó triste? Yo le dije. Bueno, un abrazo para todas. Dios las bendiga. Feliz día. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Hasta mañana, profe. Gracias, profe. mañana. Chao, hasta mañana.